Muy buenas con todos, sean bienvenidos al tercer capítulo de Excel 2019 que llega gracias al Centro de Entrenamiento en Tecnologías de Información. Muy bien, iniciamos este capítulo definiendo lo que es la validación de datos. ¿Qué es una validación? Es una función de Excel que permite establecer restricciones respecto a los datos que se pueden, o mejor dicho, se pueden escribir en una celda. La validación de datos puede configurarse para impedir que los usuarios escriban datos no válidos. En español, ¿qué significa? Significa que la validación es una restricción a la cual yo le doy a una determinada columna o a una determinada fila o en su defecto a unas determinadas celdas. Esto me sirve, claro, me sirve de mucho. Cuando lleguemos al tema de función si, para aplicar una condición nosotros tenemos que escribir la condición exactamente como está en la columna y para eso vamos a necesitar validación, porque la validación es una restricción. Entonces, para entender un poco mejor lo que es este tema, he preparado una plantilla o una planilla que viene a ser, asumiendo que es una planilla de trabajadores de una determinada empresa X. Para registrarlo necesitamos el apellido, los nombres, la edad, el sexo, el sueldo, la bonificación, el descuento y el total. Bien, ¿qué hacemos acá con el tema de la validación? Vamos a suponer que esta empresa solamente me permita registrar a los trabajadores que sean mayores de 25 años. Entonces, lo que yo debo de hacer ahí es primero visualizar a qué columna yo debo de validar. En este caso, como yo estoy diciendo que solamente puedo ingresar o solamente puedo registrar a trabajadores que sean mayores de 25 años, me voy a situar en edad. Yo voy a sombrear todo el contenido de mi celda menos el encabezado. Recuerden bien, solamente el contenido. Para esto yo ya le asigné el nombre a las columnas. Ahí está, edad. Si es que se perdieron el capítulo anterior de cómo asignarle nombres a una determinada columna, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas acceder a nuestro capítulo anterior y puedas seguir la hilación de este video. Bueno, continuando. Una vez que yo tengo ya mi columna seleccionada, me voy a mi fichero datos, ¿sí? Me voy a mi fichero datos y le voy a dar clic donde dice, en mi herramienta de datos, le voy a dar clic donde dice validación de datos. Muy bien. Me va a salir esta ventana, este asistente. Yo por defecto va a estar seleccionada la opción de configuración. Donde dice permitir, voy a desplegar y voy a encontrar los diferentes tipos de validación que yo tengo. Tengo la validación de número entero, que quiere decir que solamente voy a permitir o yo voy a ingresar solamente números enteros. Luego tenemos la de decimal, que solamente me va a permitir ingresar decimales. Tengo mi validación por lista, que solamente yo voy a escoger las opciones que me está ofreciendo el Excel, o mejor dicho, las opciones que yo configuré. Luego tenemos la validación de fecha y hora, la longitud de texto que me permite solamente ingresar una determinada cantidad de caracteres y por último tenemos la validación personalizada. Entonces yo necesito edad, entonces por ende es un número entero, entonces le voy a dar clic donde dice número entero. ¿Ok? Ya tengo ahí seleccionada mi validación que le estoy dando a entender el Excel que yo voy a solamente escribir números enteros. Abajo ustedes van a encontrar una opción que dice datos y desplegamos entre, que dice entre, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese entre? Que va a haber un rango definido, el número mínimo hasta el número máximo, ¿sí? Es decir, si yo digo de 18 a 25 años, entonces acá debería poner mínimo 18, máximo 30 y algo, por ejemplo. Luego tenemos no está entre. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder seleccionar o voy a poder digitar cualquier número que esté fuera de ese rango que yo he seleccionado. Luego vamos a donde dice igual a
que es naturalmente, su mismo nombre lo dice, igual a un determinado número, no igual a, que quiere decir que yo voy a escribir cualquier número menos el que yo puse, mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. En este ejemplo que yo estoy poniendo, estoy diciendo que solamente vamos a ingresar a trabajadores cuyas edades sean mayores a 25 años. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Voy a utilizar mayor que. Entonces, mayor que ya está seleccionada y ahora yo voy a escoger el número mínimo. Es decir, si yo dije 25 años, coloco 25. Entonces, hasta ahí ya está validada mi columna. Ahora, esto lo que voy a hacer es opcional. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Si ustedes quieren, no lo hacen. No afecta en nada el desarrollo de la validación con lo que voy a hacer ahora. Supongamos que yo diga, ok, va a ser números, edades mayores a 25 años, ¿no? Edades mayores a 25 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, 15 años? Me debe de salir un mensaje de error. Ese mensaje de error yo tengo la opción de modificarlo y hacer que aparezca según lo que yo quiero que aparezca. Entonces yo le voy a dar clic donde dice mensaje de error. Le doy clic. Entonces donde dice título yo coloco un título, el título que yo quiera. Le puedo poner, por ejemplo, advertencia, ¿no? Por ejemplo. Y yo puedo colocar acá el mensaje que yo quiero que aparezca. Por ejemplo, yo digo, la edad que se ha escrito no es la correcta. Por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo el mensaje de error, ya tengo en configuración lo que es mi validación, ya puedo darle clic en aceptar. Y ya está asignado o mejor dicho, la validación. Entonces, probemos. Yo dije que eran mayores de 25 años, entonces voy a colocar acá, por ejemplo, 18 años, ¿no? Doy Enter y ¿qué me sale? Advertencia, la edad que se ha escrito no es la correcta. Entonces, le doy en reintentar y no me va a dejar seguir avanzando hasta que coloque una edad ya validada, una edad que esté permitida, por ejemplo, 32, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner 32, puedo poner, por ejemplo, 40, puedo poner 26, puedo poner, no sé, a ver, 28, y así puedo ir llenando los datos. Así puedo ir llenando los datos. Entonces ya vimos lo que es la, perdón, ya tenemos ya lo que es la primera validación. Vamos ahora con otra validación, que es la validación por listas. Una validación por listas es cuando yo configuro la validación para que me muestre determinadas opciones y solamente yo puedo escoger las opciones que yo he colocado previamente. Entonces, yo, por ejemplo, en sexo puedo escribir hombre o mujer, puedo escribir masculino o femenino, o simplemente puedo escribir M o F. Entonces, yo puedo configurar al Excel para que solamente me muestre dos opciones. En este caso, yo quiero masculino y femenino. Entonces, ¿qué es lo que hago? De nuevo, selecciono la celda la columna que yo quiero validar. En este caso, yo quiero validar sexo. Luego de eso, me voy a validación de datos y hago el mismo proceso. En vez de poner acá cualquier valor, pongo lista. Una vez que yo coloco lista, en donde dice origen, voy a colocar las opciones que yo quiero que aparezcan. Es decir, yo quiero masculino y femenino. Entonces coloco masculino, punto y coma, y femenino. Acá deben tener en cuenta algo. Lo que deben tomar en cuenta acá es que donde dice origen no puede haber espacios en blanco. Las opciones se están separando mediante el punto y coma. Yo no puedo colocar masculino, masculino, espacio,
espacio, punto y coma, femenino. Yo no puedo colocar así. Sí me va a mostrar, sí me va a salir, pero no debería de ser porque cuando yo aplico funciones, los espacios en blanco muchas veces me generan muchos problemas. Entonces, tomando en cuenta eso, no coloquen espacios en blancos donde dice origen. No le vamos a colocar mensaje de error para que ustedes vean que no influye en nada la validación que yo estoy colocando. Entonces, una vez que yo termino esto, le doy clic en donde dice aceptar y me va a salir un botón desplegable en donde yo voy donde va a salir mostrado mis dos opciones, las opciones que yo he colocado. Bien puede ser masculino o bien puede ser femenino. Entonces yo puedo colocar masculino, acá puedo colocar femenino, acá puedo colocar, no sé, masculino, puedo colocar acá masculino, femenino y femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Haciendo un plus acá, haciendo un paréntesis a la explicación que yo estoy tomando en cuenta, me doy cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta? Me doy cuenta que el texto que yo estoy colocando dentro de la celda, ¿sí? El texto que yo estoy colocando dentro de la celda es más grande que la celda propiamente dicha. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Simple, me voy acá al límite entre una columna y otra columna, es decir, acá me tiene que salir esta opción del mouse y le doy doble clic. Eso se llama ajuste de anchura, ¿sí? Ajuste de anchura o ajuste de columna o como lo quieran llamar. Entonces, ese es un modo de darle contenido o ajustar al contenido de mi columna. Ahora bien, yo tengo ahora lo que es, ya validé edad, ya validé sexo, ahora ya he validado sueldo. ¿Qué es lo que pasa en sueldo? Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que los sueldos de los trabajadores están comprendidos entre 1.200 y 1.500 soles. ¿Qué es lo que yo hago? Simple. Lo que yo hago es simplemente darle clic y seleccionar la columna, mejor dicho, el contenido de la columna que yo quiero validar. Le doy validación, lo mismo que hemos estado haciendo, es decir, yo quiero número entero, le quiero dar número entero y que mis sueldos solamente, es sueldo es número decimal, disculpe. Y que los datos estén validados entre 1.200, ¿sí? 1.200 y 1.500, ¿sí? 1.200 el mínimo y 1.500 el máximo. Le doy a aceptar y veamos si lo permite. Lo está permitiendo. Vamos a poner un número erróneamente colocado, a ver, 1.600 por ejemplo. ¿Qué me sale? El valor coincide con las restricciones de validación de datos. Ok, entonces coloquemos un número válido. Vamos a colocar 1.400, ¿sí? Y 1.300, por ejemplo, ¿sí? Ahora, espero que se esté entendiendo hasta ahí lo que es el tema de validación. Y así puedo continuar con los diferentes tipos de validación que yo necesito. Ahora, vamos a hacer una operación básica. Vamos a hacer una operación sumamente básica, en lo cual vamos a suponer que mi bonificación, es decir, yo voy a recibir una bonificación del 5% de mi sueldo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago dentro de una operación? Lo que yo hago es algo bien sencillo. Toda operación en Excel, acuérdense muy bien de esto, toda operación en Excel siempre se inicia con un igual. Entonces, comenzamos con igual. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo necesito, vamos a suponer, por ejemplo, que yo necesito el 5% de mi sueldo. Entonces, multiplico 1.200 seleccionando la celda que yo necesito, es decir, esta de acá, multiplicarlo por el 5%. Le doy Enter para encontrar el resultado y ya está. Ahora, supongamos que yo quiero hacer para todas estas operaciones. ¿Qué es lo que yo hago? Sencillo. Le doy clic acá en la celda que ya está realizada la operación y en la parte inferior derecha hay un puntito, hay un botoncito verde en la parte inferior derecha de mi celda. Le doy doble clic
y automáticamente las celdas se van a programar para realizar la misma operación que hice al comienzo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el descuento? Supongamos que yo voy a descontar el 3%, hago la misma operación, igual el sueldo por el 3%. Hago lo mismo, ¿sí? Hago lo mismo. Ahora, ¿cuál sería el total? El total sería la suma de mi sueldo más mi bonificación menos mi descuento. Entonces, al hacer esa operación, yo le doy Enter y va a salir de manera automática mi precio. Va a salir de manera automática mi sueldo, mejor dicho. Y eso es lo que concierne al tema de hacer una pequeña operación básica dentro del Excel, ¿sí? Eso es una operación básica más que todo. Ahora, sucede lo siguiente. Sucede de que yo sueldo, bonificación, descuento y total son monedas. Entonces yo necesito salir el símbolo de monedas. Y hay muchas personas que cometen este error. Vamos a tomar por ejemplo acá, que dicen yo quiero tener 1200 soles, por ejemplo. Entonces hacen esto, s./1200 y lo desarrollan así. Eso es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué es incorrecto? Porque acá no el Excel no lo está reconociendo como símbolo. El s./ no lo está reconociendo como símbolo, lo está reconociendo como caracteres. Entonces, cuando yo tengo caracteres distintos a números, entonces yo no puedo realizar ningún tipo de operación matemática. Cuando yo hago una operación me va a salir el símbolo de valor. Entonces, ¿qué es lo que hago si yo quiero que me aparezca el símbolo? Bueno, selecciono todas las celdas que yo quiero que aparezca el símbolo, me voy a mi fichero inicio y dentro de mi fichero inicio ustedes van a encontrar un grupo, el grupo número. Ustedes pueden seleccionar acá 1200 que aparece de manera automática o simplemente pueden seleccionar acá moneda. Muy bien, y acá viene una pregunta que siempre me hace. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre moneda? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre moneda y contabilidad? Porque naturalmente si lo están poniendo en dos opciones distintas es porque debe de haber una diferencia. ¿La diferencia cuál es? Es que cuando nosotros realizamos o escogemos, por ejemplo, la función de moneda o la opción, perdón, de moneda, el símbolo aparece pegado al número. ¿Sí? ¿Me dejo entender? El símbolo aparece pegado al número. ¿Esto qué significa? Significa que si yo quiero agregarle otros dígitos, ya una vez que la planilla esté ya impresa, si yo quiero poder agregarles otros dígitos, no me va a aparecer porque no va a tener espacio para agregar. Cosa que no sucede en contabilidad. En contabilidad, como ustedes pueden ver, sí me está dejando espacios y aquí yo puedo agregar más números. Yo puedo digitar algo más al momento de yo escribir naturalmente ya impresa la hoja. Entonces hay que ver esa diferencia. La diferencia es que en moneda me aparece junto el símbolo y en contabilidad me aparece separado. ¿Sí? Y hasta aquí llegamos con el capítulo. Si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes para más información de los cursos que brindamos. Recuerda, somos los mejores y únicos en certificaciones internacionales. Accede a nuestros cursos online a través de nuestra web o escríbenos un correo para descuentos especiales. Recuerda, somos SETI, tu mejor opción y hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!